Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y en esta mañana de lunes 28 de septiembre del año 2020 voy a compartir con ustedes tres temas, como nuestra costumbre, de bastante actualidad y que tienen muchísimo que ver con la Iglesia Católica. Bienvenidos. Nuestro primer tema tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. Los candidatos Trump y Biden están tras el voto católico en ese país, ya en la recta final de las elecciones. Recordemos que mañana van a tener el primer debate y pues todos los grupos étnicos, todos los grupos religiosos, todos los grupos poblacionales de los Estados Unidos interesan para ellos, y la población católica pues también es foco de atracción para las dos campañas. Ahí tenemos al candidato Biden, al candidato Trump, y como les digo, pues ahí en la noticia que vamos a compartir a continuación vamos a desarrollar cuáles son los motivos y de qué manera están atrayendo a los votantes católicos en ese país. Hablaremos también de la situación en Hong Kong. Ya este tema con China y con la iglesia en ese país ha sido de alguna manera reiterado en nuestros informes, pero es que es de mucha actualidad. En Hong Kong se está aplicando lo que se llama la Ley de Seguridad Nacional, y pues de alguna manera lo que está haciendo China con esto es perseguir bajo ese pretexto a muchos grupos en ese país, entre ellos la Iglesia Católica. Por eso es que vamos a estar reseñando también esta nota. Hemos hablado muchas veces del cardenal Zheng, de su posición frente a la situación en China. Recuerden el cardenal Zheng, obispo emérito de Hong Kong. Y hoy pues vamos a mirar cómo siguen transcurriendo las situaciones en la iglesia, en Hong Kong, en China en general, con muchas dificultades. Por último, vamos a hablar del gobierno de Bielorrusia, que está reprimiendo también a la Iglesia Católica luego de unas elecciones bastante controvertidas, en las que el dictador casi que vitalicio de ese país ya lleva más de 24 años, 26 años tal vez en el poder. Ha ganado supuestamente las elecciones. Muchos dicen que con fraude. La iglesia pues de alguna manera ha sido crítica a esta situación, y por eso entonces se está reprimiendo también en ese país a la Iglesia Católica. Ahí tenemos algunos manifestantes, muchos católicos en ese país, hay muchos ortodoxos, pero también hay un gran descontento nacional porque las últimas elecciones para nada reflejaron el querer de los ciudadanos bielorrusos. Tenemos entonces estas tres notas: la nota sobre Bielorrusia y las persecuciones a la iglesia también en Hong Kong, y pues esta persecución, pero en positivo, de los católicos estadounidenses para obtener su voto en las próximas elecciones. Bienvenidos. En nuestra primera nota vamos a hablar entonces de los candidatos Trump y Biden, que están tras el voto católico en los Estados Unidos. Los católicos estadounidenses, recordemos que son un electorado diverso que incluye algunos de los pocos electores indecisos que quedan en un momento de intensa polarización como el que se está viviendo en este momento en la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. En los últimos años, la mayoría de los católicos blancos en ese país se han inclinado por los republicanos, y los católicos hispanos por los demócratas. Es una diferencia que ha sido bastante evidente. Los electores católicos, motivados por la fe, se consideran pendulares porque las enseñanzas de la iglesia son en gran variedad de temas las que deciden en último momento por qué candidato ellos se inclinan. Temas sociales, económicos y temas pro vida que no siempre coinciden de manera clara únicamente con los partidos demócrata o republicano. Este año, dicen las encuestas, algunas va punteando Trump, otras Biden. Sin embargo, cada equipo de campaña ve oportunidades de reducir los márgenes del candidato opositor entre los electores católicos, lo suficiente, espera cada uno de ellos, para lograr la victoria en los estados clave donde está asentada esta población. Es probable que a esos votantes se les preste considerable atención en las próximas semanas. De hecho, ya ha sucedido algo que ha movido la opinión pública en este sentido, y es que la administración de Trump ha decidido que Amy Coney Barrett, reseñábamos esta nota hace pocos días, creo que en el día de ayer, una jueza de la Corte Federal de Apelaciones con un historial judicial profundamente conservador y muy confesional desde el punto de vista católica, sea nominada para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Esto ha abierto pues todo un debate en torno a si Trump tiene también una inclinación hacia favorecer las posturas católicas. En fin, ahí hay de pronto un atractivo para los votantes católicos y también una razón para apartarse de los que no lo son.
Para los católicos practicantes importan mucho los resultados que ha obtenido el presidente Trump en temas como en aborto. Los católicos, buena parte de ellos en ese país, lo catalogan como una persona de acciones en la que se evidencia su coherencia entre lo que hace y lo que cree. El equipo de campaña de Biden, por otra parte, viene trabajando para atraer a los votantes blancos con fuertes identidades étnicas católicas, como quienes, por ejemplo, están en estos grupos: estadounidenses de ascendencia católica irlandesa, el mismo Biden tiene esa característica; católicos italianos y descendientes de católicos polacos que viven en Estados Unidos, muchos de los cuales habitan en el medio oeste norteamericano y algunos de los cuales apoyaron visiblemente al presidente Trump en la campaña de 2016. El candidato demócrata apuesta por los electores que, como él, enfatizan en aspectos de la enseñanza social católica que se centran en el cuidado de los pobres y también la atención a los más vulnerables. Sin embargo, recordemos que la postura negativa de su fórmula vicepresidencial, la señora Kamala Harris, con respecto a los temas pro vida, pues no favorecen las expectativas de los católicos en general. Hay más críticas a la campaña de Biden por su vicepresidenta que por él mismo. Algunos católicos practicantes se oponen al aborto de una manera frontal, otros de pronto de una manera como un poco más, digamos que callada, pero sin embargo es sabido que los católicos están en contra de esta situación y argumentan que el aborto pues es solo un tema entre muchos. Les importa, pero también quieren que el candidato aborde otros temas de igual interés para la población católica y también para la defensa de los derechos humanos, de los temas pro vida. Dicen que la doctrina de la Iglesia también les obliga a acoger a los inmigrantes, por ejemplo, a los refugiados, y apoyar a los sindicatos y a los programas de bienestar social. Ahí está entonces la situación entre demócratas y entre republicanos en los Estados Unidos, que quieren que los católicos pues se manifiesten a su favor y que sean el factor determinante para ganar las elecciones. Vamos a nuestra próxima nota. Vamos a volver a la información sobre Hong Kong y la Ley de Seguridad Nacional que en este momento está persiguiendo a la Iglesia, y no solo a la Iglesia, sino a muchos estamentos de esta nación y de esta ciudad en especial. La agencia italiana de emisiones extranjeras Asia News informó que el empresario Jimmy Lai, uno de los más críticos del régimen chino, fue arrestado con sus 2 hijos en su casa de Ho Man Tin y luego fue dejado en libertad a la espera de juicio. La sede de su periódico, este señor tiene un periódico en Hong Kong llamado Apple Daily, también fue allanada con un gran número de policías en busca de pruebas que demuestren la colaboración de su periódico, de él y de su familia, con fuerzas extranjeras, en virtud de lo que se llama la nueva Ley de Seguridad Nacional. Pero ¿quién es este empresario? Es una persona de 71 años que forma parte de las 10 personas detenidas en una redada contra el movimiento pro democracia, acusado de haber conspirado con extranjeros para provocar el caos. Pero el tema importante aquí es que este señor es católico, es convertido al catolicismo ya siendo adulto, pero es una persona que se ha entregado mucho al trabajo de la Iglesia, amigo cercano del cardenal Joseph Sen Kyun, recordemos el obispo emérito de Hong Kong. Este señor Jimmy Lai emprendió una campaña por la libertad con la ayuda de su diario Apple Daily, convirtiéndose en un firme partidario del movimiento democrático, además pues de su confesionalidad religiosa católica. Su periódico publica regularmente reportajes sobre los escándalos y la corrupción que tienen lugar en la clase dominante comunista. Jimmy Lai es conocido por ser un ferviente defensor entonces de la Iglesia Católica en Hong Kong, que en este momento tiene enormes dificultades con el gobierno chino. De acuerdo con el informe, el señor donó $20 millones al cardenal Zen, quien los utilizó para apoyar a la llamada Iglesia Católica clandestina, no oficial de China. Recordemos que en China hay una iglesia que no está reconocida por el gobierno, pero que arbitrariamente no lo hace sabiendo que es la iglesia que realmente representa a los católicos de ese país, porque la otra, la oficial, pues es una iglesia, digamos, sometida, casi que manejada por el mismo gobierno chino y que se tiene que arrodillar ante todas las determinaciones que el gobierno tome. Según analistas, el uso por parte del gobierno de la nueva Ley de Seguridad Nacional se está utilizando para reprimir la disidencia política, y dentro de ella también grupos como la Iglesia, que son críticos. Desde el 1 de julio, Hong Kong ha sido, como lo vemos ahí en las imágenes, escenario de retenciones masivas, también detenciones, represión de activistas en favor de la democracia.
Pero volvamos al cardenal Zen, que ha declarado en repetidas ocasiones que está listo para ser arrestado, no tiene miedo y va a seguir hablando en contra de las disposiciones del gobierno. Recordemos que de los 7.5 millones de personas que habitan en Hong Kong, alrededor de 900.000 son cristianos practicantes, entre los cuales pues hay católicos en un número de 500.000 y otros no católicos que complementan la cifra. Hasta ahora, el cardenal John Tong, arzobispo de Hong Kong, no se ha pronunciado sobre la nueva ley de seguridad. Recordemos que el arzobispo Zen es emérito, el en funciones actuales es John Tong, porque dice él que no se pronuncia sobre esta ley porque no cree que la nueva ley amenace la libertad religiosa. Sin embargo, Monseñor Zen, el obispo emérito de Hong Kong, considera que la postura de su sucesor pues se hizo o se da para apaciguar las autoridades chinas, pero que no refleja realmente su posición original, ni personal, ni mucho menos la posición de la Iglesia en Hong Kong. El cardenal Zen también ha criticado, recordemos repetidamente, el silencio del Vaticano ante las acciones del gobierno de Xi Jinping. Dice que las negociaciones diplomáticas en curso para la renovación del acuerdo provisional y secreto, porque no se conoce muy bien entre el Vaticano y Beijing, podría explicar ese silencio. Ahí está pues la situación en Hong Kong, la Iglesia también de alguna manera allí perseguida, y sobre todo porque no tanto esté metida en temas políticos, sino porque defiende los derechos humanos y la libertad a que los ciudadanos expresen democráticamente cuáles son sus intereses y qué aspectos tienen en contra de la nueva legislación en torno a la seguridad nacional. Vamos a nuestra próxima nota. Vamos a hablar ahora de un gobierno que tal vez no conocemos mucho, de una región del mundo que para nosotros es un poco lejana, pero que también ha sido noticia en los últimos días. Vamos a hablar del gobierno en Bielorrusia, que también está reprimiendo a la Iglesia Católica. En pasados meses y días pues se desarrolló allí una campaña política que dio nuevamente el triunfo al actual presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que ya lleva como más de 26 años en el poder. O sea, es una persona que se ha atornillado allí, que tiene muchos problemas con la opinión pública, muchos no están de acuerdo, incluso hubo una candidata hace poco que casi, o mejor dicho, ganó las elecciones, pero oficialmente el presidente se autoproclamó vencedor. Hablamos entonces del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que ha encontrado un nuevo enemigo al que responsabilizar de las protestas antigubernamentales. Dice él que la Iglesia Católica está patrocinando estas protestas y acusa a la Iglesia incluso de seguir las órdenes de Polonia y Lituania. Recordemos que son dos bastiones católicos en una región mayoritariamente ortodoxa, como es esta región de Rusia y sus alrededores. Dice Monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, quien es el arzobispo jefe de la Iglesia Católica Bielorrusa, que la Iglesia Católica lo que está haciendo es ejercer un papel de mediador y pacificador entre el pueblo y las autoridades, porque existe el riesgo de que el país se vea abocado a una guerra civil. Las autoridades, ante esta postura del arzobispo Kondrusiewicz, pues aprovecharon que viajó a Polonia en días recientes para oficiar un servicio eclesiástico. Lo incluyeron entonces en una lista negra ruso-bielorrusa y le están impidiendo en este momento el regreso al país. Según el presidente Lukashenko, Monseñor Kondrusiewicz recibió misiones concretas, dice él, de Polonia durante su estancia en el país vecino, cuyo gobierno se niega a reconocer la victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales. O sea, para Polonia el tema allí también es complicado y muchos países de la región y muchos países europeos desconocen el triunfo de Lukashenko. El gobierno abrió una investigación contra el arzobispo de Minsk porque dicen que se sospecha de que ostenta otra ciudadanía que no es la bielorrusa, que obviamente pues las suspicacias apuntarían a que para el gobierno también tiene nacionalidad polaca. El mismo secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llamó al gobierno de Bielorrusia a permitir el retorno del arzobispo, una situación absolutamente inusitada, y a respetar la libertad de credo de los bielorrusos. La situación allí para nada es tranquila, ahí están viendo las imágenes, muchas protestas, la gente está cansada del gobierno de este señor y sobre todo considera que se han robado las elecciones que se realizaron hace apenas un mes. Lo que ha avivado la situación fue también un incidente ocurrido cuando manifestantes y periodistas se refugiaron en la conocida en Minsk como Iglesia Roja, que está cerca de la sede del gobierno, para evitar ser detenidos por los efectivos antidisturbios ante estas protestas que estamos mirando.
La decisión de la policía entonces de impedir la salida a los que encontraron cobijo en el templo indignó a muchas personas en Bielorrusia que recordaron casos cuando los nazis quemaban vivos a quienes se refugiaban en las iglesias durante la invasión de Bielorrusia. Volvamos a Monseñor Kondrušević, que tachó de ilegal este comportamiento de retener a la gente que había tenido albergue en las iglesias, un comportamiento ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, y recordó también que es un pecado grave impartir órdenes criminales como la de recurrir a la violencia para detener a los manifestantes. Ahí estamos viendo al presidente Putin, que es un aliado del presidente Lukashenko, y por eso pues él todavía tiene como el poder suficiente para prevalecer en el cargo de presidente, así la gente no lo quiere. La iglesia está abierta hoy y los fieles acuden libremente a rezar, pero la tensión se palpa en el ambiente, ya que se patrulla constantemente por parte de la policía las inmediaciones de los templos. En unas declaraciones a un canal de televisión católico polaco, el arzobispo lamentó que todo indica que las elecciones del 9 de agosto pues, no fueron justas. Por esto es que la postura de él contra el gobierno se hace tan evidente. Dice que el presidente Lukashenko logró su sexto periodo consecutivo al mando del país desde 1994, reelegido con más del 80% de los votos según los datos oficiales, pero de una manera fraudulenta. Para la iglesia, para muchos países vecinos, para Polonia, obviamente no para Rusia, que lo considera su representante. Para muchos otros, el presidente Lukashenko es un impostor en el poder que no escucha para nada las determinaciones y el querer de su pueblo. Recordemos que supuestamente derrotó a la señora Svetlana Tikhanovskaya, una mujer muy joven que según las encuestas, que según los mismos resultados a boca de urna parecía ser la ganadora de las elecciones, pero en último momento Lukashenko se declaró ganador. Bueno, todo esto tiene que ver con la iglesia, porque miren, de alguna manera las protestas han hecho que pues, los manifestantes acudan al apoyo de la iglesia, incluso a resguardarse en sus mismos templos, pero el gobierno entonces toma represalias por esta ayuda que la iglesia presta a los manifestantes. Y bien, vamos llegando así al final de la información en el día de hoy. Recordemos que estuvimos reseñando temas muy importantes, no muy locales, pero que tienen que ver con la situación de la iglesia en el mundo. Estuvimos hablando de los católicos estadounidenses y los guiños que le están haciendo las campañas de Trump y de Biden para que ingresen a ser los potenciales ganadores de las campañas políticas que en este momento están en juego por la presidencia, y ven en los católicos pues una población realmente atractiva para lograr sus objetivos. Estuvimos hablando de la situación de la iglesia en Hong Kong, que sigue también siendo bastante compleja. Hay persecuciones, hay restricciones, hay situaciones muy oscuras por parte del gobierno chino, y estuvimos hablando también del gobierno bielorruso, que reprime también a la iglesia por defender el querer popular y por manifestarse en contra de un presidente que fraudulentamente sigue ostentando el poder. Bueno, estas fueron nuestras notas en el día de hoy. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.